Ok. Entonces, ¿qué saben ustedes del pH? Algunas ideas que tengan. ¿Qué es eso? ¿Alguna idea por ahí? No, no ninguna. Sí han oído hablar de este término, ¿no? A lo mejor en productos cosméticos, ¿no? Ahora, Maestra, es una medida de acidez o alcalinidad de ajá, una solución o disolución acuosa. ok, bien, bien, Y habla de la concentración que existen de iones hidrógeno que están presentes en estas disoluciones. exacto. Ajá. Sin embargo, exacto, el pH lo medimos en solución, ¿no? Eso también es importante saberlo. Mide la alcalinidad del suelo, ajá, como nos dice Argelia también, la acidez, ¿no? Entonces el pH se llama así porque es potencial de hidrógeno. Como bien nos estaban comentando, es la cantidad de iones hidrógeno que tienen. ¿Eso que cómo se relaciona? No solo, digamos que vamos a poder medir la alcalinidad del suelo, ¿no? Todas las sustancias que nosotros conocemos tienen un pH asociado, ¿no? Entonces, tanto el suelo como por ejemplo en esta imagen, ¿no? A lo mejor a ustedes les ha pasado o han visto esta cara, ¿no? Que se comen, no sé, algún limón. Imaginemos que este bebé está comiéndose un limón y pues hace esta cara, ¿no? Porque hay diferentes, en sus papilas gustativas en la lengua, detecta que esto que acaba de comer es muy ácido, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Entonces el pH se basa en una molécula, digamos que es la molécula que disuelve sí, el disolvente universal, al menos en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, el agua, su fórmula química es H2O. Aquí está representando este rojito, ¿no? El hidrógeno, y estos dos blancos serían los oxígenos, ¿no? Entonces, molecularmente, el agua está estructurada de esta forma. Se pueden separar, ¿no? Tanto los iones de hidrógeno como los de oxígeno se pueden separar y a eso le llamamos disociación, ¿no? Entonces, digamos que de manera estable se encuentran unidos de esta forma, ¿no? Sin embargo, se pueden separar por un lado y no se separan de cualquier forma, ¿no? Sino que por un lado se separa los iones hidrógeno y por otro lado se separa el ion hidróxido, ¿no? Entonces, este va a quedar con una carga negativa, si ustedes observan, y este va a quedar con una carga positiva. Entonces, los hidrógenos, de hecho, aportan cada uno una carga positiva y el oxígeno es muy, digamos, se llama electronegativo, ¿no? Tiene una electronegatividad de -2. Entonces, cuando está unido con dos moléculas de hidrógeno, pues entonces está en estado neutro, ¿no? Está, está estabilizado, no tiene ninguna carga. Sin embargo, cuando están separados, pues entonces, como les decía, el hidrógeno que está por una parte solito va a tener su carga positiva, mientras que este se va a quedar con una carga de -1, ¿no? Eso cómo se relaciona de pronto con esta medida del pH, ¿no? Como bien nos estaba comentando Argelia, pH tiene que ver con la cantidad de iones hidrógeno, ¿no? Y digamos que significa, siempre que veamos pH es potencial hidrógeno. Entonces, fíjense en estas dos soluciones. Siempre se miden soluciones, eso es importante también decirlo. Si ustedes, por ejemplo, ven esta solución. Ahí voy, Haru. Ay, perdón, no sé dónde salió. El sonido, voy a silenciarlo. Vean estas dos soluciones. ¿Cuál es la diferencia que observan
entre la solución A y B. ¿Qué tiene la solución A que no tiene la B? Iones de oxígeno. Tiene muchos más iones hidrógeno, ¿no? Ajá. Muchos más. En cambio, la solución B tiene muchos más iones hidroxilo, ¿no? Es el hidrógeno. Entonces, esta solución, la A, va a tener una mayor cantidad de iones hidrógeno y esta va a tener una mayor cantidad de iones hidroxilo. ¿Cómo se imaginan que sería la cantidad de moléculas tanto de iones hidrógeno como hidroxilo, tanto de H's como de OH's, en el agua pura, ¿no? En el agua que nosotros tomamos? ¿Cómo será? ¿Más como la A, más como la B o cómo sería? ¿Puede ser una u otra o las dos, maestra? Pueden ser una u otra, o más bien, con respecto a la información que les acabo de proporcionar acá, el agua, cuando se disocia, se separa, siempre se separa formando un ion hidrógeno y un ion hidroxilo. Entonces, el agua, digamos, pura, que nosotros tomamos, tendría la misma cantidad de iones hidrógeno y la misma cantidad de iones hidroxilo, ¿no? Porque estaríamos separando esta molécula. Entonces, quedan de manera equitativa un ion hidrógeno por un ion hidroxilo, ¿no? Entonces, si tuviéramos un mayor número de moléculas de agua, siempre se van a separar así, un ion hidrógeno y un ion hidroxilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, con respecto a esta imagen que les acabo de mostrar, estarían equilibradas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vean, hay 2, 4, 6, 8 moléculas de hidrógeno y solo una de hidroxilo. Ajá. Entonces, esto nos habla de que es una solución de algún compuesto, lo que sea, que no está equilibrado, ¿no? Que no es agua, tal cual, agua pura, ¿no? Y en este otro caso tampoco, porque acá hay 2, 4, 5 moléculas de hidroxilo y solo 2 de hidrógeno, ¿no? Entonces, hablando del agua que nosotros podemos tomar, tendría la misma cantidad, ¿no? O sea, 5 moléculas de hidrógeno y 5 de hidroxilo. ¿Sí queda claro este punto? Porque la base de esta medida está con referencia al agua, ¿no? Que la molécula del agua es H2O y ya les dije que siempre se disocia, siempre se separa en una molécula de hidrógeno y una molécula de hidroxilo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí todos? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta solución, la A, donde dominan los iones hidrógeno, estamos hablando de una solución ácida. Ajá. Cuando nosotros estamos hablando de una solución donde dominan los iones hidroxilo, estamos hablando de una solución básica. ¿Ok? ¿Y por qué sería al revés? Si les estoy diciendo que es potencial de hidrógeno. Entonces, una medida mayor de pH debería corresponder con un mayor número de iones hidrógeno. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, la medida de pH es una medida que además se mide en escala logarítmica y es menos logaritmo, base 10, de la concentración de sus iones hidrógeno, ¿no? Entonces, aunque este tiene una mayor concentración de iones hidrógeno, y donde a lo mejor la escala de pH, quizá ustedes lo han visto, la escala de pH va del 1 al 14. Entonces debería ser a lo mejor tener un número alto, ¿no? En esa escala. Sin embargo, recuerden que es el menos logaritmo. Entonces, por eso, las soluciones ácidas que tienen un mayor contenido de hidrógeno van a estar en las escalas más bajas, ¿no? Con números 1, 2 o 3. Y es algo que también les quería compartir porque por ahí han estado circulando algunas cadenas, ¿no? En WhatsApp, donde nos habla de que al coronavirus no le gustan
no le gustan los pHs ácidos o básicos, no recuerdo qué dice, ¿no? Pero habla de que consumamos algunos productos básicos, me parece, y dentro de esos pone algunos ejemplos, ¿no? Como el aguacate, y le pone que el aguacate tiene un pH de 15.3, algo así decía, no me acuerdo, ¿no? Entonces, eso es imposible. La escala de pH solo va del 1 al 14, ¿no? Hay que leer muy bien con cuidado y por eso es importante entender bien estos temas. Sí es cierto que el pH afecta, digamos, la viabilidad de estos virus, pero esa información no está del todo correcta, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, la escala de pH va desde el 0, sí hay pH ceros que son muy, muy, muy raros, ¿no? Hasta el pH 14. Entonces, esto tiene que ver, les decía, el pH neutro estaría en la mitad de la escala, ¿no? Un pH 7 nos habla de un pH neutro, que sería el agua. Si nosotros, ahorita vamos a ver más adelante cómo medimos el pH, ¿no? Les adelanto que puede ser con tiras o con un potenciómetro, ¿no? Que es un aparato de laboratorio. Entonces, con este potenciómetro nosotros, si midiéramos el agua en general, debería tener un pH neutro. Esta agua va a cambiar de pH dependiendo de dónde estemos, dependiendo de qué sales son las que son arrastradas. Por ejemplo, el pH del agua en Ciudad Universitaria ronda entre 5 y 6, ¿no? Mientras que el pH por ejemplo, en Iztapalapa, va alrededor del 8, entre 8 y 9, ¿no? ¿Por qué esas diferencias si las dos son agua, ¿no? Pues resulta que el agua que llega a Iztapalapa, pues tiene un proceso de cloración mucho más intenso, ¿no? Entonces ya vamos a ver que el cloro de hecho tiene pHs cercanos, son alcalinos, ¿no? Entonces por eso es que a pesar de que debería tener un pH 7, tiende hacia lo alcalino, ¿ok? Entonces, cosas que tienen muchos iones hidrógeno, ¿no? Lo que veíamos en la solución anterior, este tipo de soluciones que tienen muchos iones hidrógenos se consideran ácidas. Y las que tienen muchos más iones hidroxilo, o sea, OHs, se consideran básicas. Uh-huh. ¿Sí queda claro aquí esta parte del hidrógeno? ¿Sí vamos bien? Si no, nos regresamos. Si sienten que estoy hablando en otro idioma, díganme, por favor. Va bien, maestra, gracias. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué cosas nosotros conocemos de la vida diaria que consideramos ácidas? Por ejemplo, consideramos ácido, pues obviamente estos ácidos, ¿no? Que están en nuestro estómago, que son importantes para el proceso de digestión. Digamos, las sustancias que están tanto en este extremo ácido como en este extremo alcalino suelen ser muy corrosivas o muy irritantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ácidos que es ácido clorhídrico básicamente, que está en el estómago, es de esa manera porque nos ayuda a digerir, ¿no? Los alimentos que ya pasaron por nuestra boca, ya los mordimos, ya también en nuestra lengua hay enzimas que lo empezaron a descomponer, pasa por el esófago hasta que llega al intestino y ahí el intestino justo con estos ácidos ayuda a que se siga degradando, ¿no? Para que nosotros podamos acceder a esos nutrientes. Entonces, cosas ácidas, por ejemplo, las baterías, ¿no? De las pilas. A lo mejor ustedes han visto, hay tanto pilas ácidas como alcalinas. Ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, muchas de las pilas que usan que usan por ejemplo, los controles de la televisión, esas son pilas alcalinas, ¿no? Entonces estarían de este lado. Mientras que baterías como los del coche son más bien ácidas, ¿no? El ácido que está en el estómago, el jugo de un limón tendría pH 2,
¿no? El vinagre tendría pH 3. El vinagre, pues sabemos que también, este es un nombre comercial, pero su nombre químico es ácido acético, ¿no? Entonces, obviamente hace referencia a esta capacidad, a esta característica en el pH, que es la acidez. Los jitomates tienen pH 4, el café pH 5, la leche pH 6, ¿no? El agua, que es nuestra referencia, tiene el pH neutro. Y luego iríamos hacia el otro extremo, ¿no? Que sería las soluciones alcalinas o básicas, también se les llaman así, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato de sodio. A lo mejor a ustedes no sé si ustedes han ocupado este remedio casero cuando tienen acidez, ¿no? O sea, les duele el estómago. A veces puede ser que haya un exceso de producción de este ácido que nos ayuda a degradar lo que nos estamos comiendo. Y entonces para contrarrestar esta acción de acidez, tomamos pues justamente algo opuesto, ¿no? Algo básico, algo alcalino, como el bicarbonato de sodio o las tabletas, ¿no? Que justo que son antiácidos, seguro ustedes han visto, ¿no? El Pepto, por decir algo, ¿no? Sin querer hacer una propaganda, pero pues el Pepto Bismol se promociona como un antiácido, ¿no? Justamente porque está en este lado de la escala de pH. Soluciones de amonio, tienen pHs alcalinos, el jabón puede tener entre pH 9 hasta pH 12, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante, que es un poco de cómo transformamos los productos del huerto en jabón, y vamos a hablar un poco del pH y esto, ¿no? Que es importante. El cloro, ¿no? Que les decía que luego le ponen al agua para quitar algunos patógenos. Entonces, en Iztapalapa le ponen bastante cloro y por eso es que sube el pH de 7, que debería ser el agua tal cual pura, sube a 8 o a 9, ¿no? La sosa que se utiliza, ¿no? Para limpiar las cocinas, tiene un pH 14, por eso es que nos sugieren que ocupemos guantes cuando estamos utilizando este tipo de productos, ¿no? Como les decía, tanto pHs muy ácidos como muy básicos van a ser corrosivos y nos van a lastimar, pues obviamente la piel, nuestras mucosas, ¿no? Entonces sí hay que protegernos de esos pHs. ¿Hay algún producto que ustedes consuman que tengan duda más o menos en qué pH está? O más o menos ya con estos ejemplos pueden darse una idea de este, cosas en su haber cotidiano que tengan pHs ácidos o básicos. ¿No? ¿Todo bien? Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿qué pH creen que tenga? Como un 5, 6. No, tiene entre 2 y 3. Ahí nos engaña un poquito, pues justamente el azúcar que tiene, ¿no? Engaña a nuestro paladar, pero en realidad es que es súper ácido, ¿no? Entonces, estos videos donde se muestra que se puede limpiar el caño, ¿no? El drenaje o los excusados con Coca-Cola, pues son ciertos, ¿no? Porque son, como les decía, están en los extremos, en este caso ácidos, que permiten corroer, ¿no? Pues sí, atacar la suciedad de manera efectiva, ¿no? Sin embargo, pues bueno, una persona que está consumiendo Coca-Cola, ¿no? Además de los problemas que puede derivarle en diabetes, pues también podría empezar a tener algunos problemas de acidez, ¿no? Porque está tomando, en vez de tomar agua, ¿no? Que sería un pH 7, en realidad está tomando algo como jugo de limón casi directo, ¿no? Nuestro cuerpo obviamente es engañado por la cantidad terrible, ¿no? Estratosférica que tiene de azúcar, pero es como si estuviéramos exprimiéndonos jugo de limón en la boca directamente, ¿no? Entonces, ahora,
¿Cómo vamos a relacionar esto del pH con algunas moléculas de la vida, ¿no? Y sobre todo con los nutrientes? Entonces, aquí les pongo algunas estructuras. Primero, en esta parte de abajo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que son considerados los elementos de la vida o CHOMPS. A lo mejor lo recordarán en sus clases, tal vez de secundaria o de preparatoria, a lo mejor les mostraron esto, ¿no? Que el CHOMPS son las moléculas de la vida, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el DNA, ¿no? Donde viene codificada toda nuestra información genética que nos hace ser humanos y no changos o no lombriz o lo que sea, eso está codificado en el DNA. Las estructuras de DNA son estas, ¿no? Que son bases nitrogenadas, que de adenina, timina, guanina y citosina. Y si ustedes pueden observar, hay nitrógeno, hay oxígeno, cada uno de estas puntitas que forman este hexágono, cada una de estas es carbono, ¿no? También hay fósforo. Esta otra que es otra de las biomoléculas que son carbohidratos, esta es una molécula de glucosa. Les decía que cada uno de estos puntos son carbono, hay oxígeno, ¿no? Este otro, por ejemplo, pues son ácidos orgánicos, ¿no? Es un ácido carboxílico, ¿no? Entonces está compuesto de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿no? Entonces están presentes todas estas moléculas y no va a ser distinto de lo que están hechas, por ejemplo, el DNA de las plantas, ¿no? Para dividirse las plantas, pues necesitan replicar su DNA, ¿no? Entonces necesitan todos estos elementos. Ellas además generan glucosa, ¿no? Del proceso de fotosíntesis y generan algunos tipos de ácidos que van a alimentar a los microorganismos que viven en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, estos son elementos que van a estar presentes en cada una de las partes de nuestras plantas, pero que además van a tener que tomar de alguna forma, ¿no? Entonces, el fósforo, ellas no lo pueden sintetizar, ¿no? Van a requerir tomarlo de algún lugar, ¿no? Y por eso es que muchos de los fertilizantes están enfocados en suministrar nitrógeno, fósforo y otro que no está acá, que sería uno de los microelementos en la vida, sería el potasio, ¿no? Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto del pH? Vamos a relacionar el pH con los nutrientes, ¿no? Ya vimos esta parte de, que si vamos hacia el 0, ¿no? Hacia el 1, estamos en un pH ácido, y si vamos hacia el 11, el 12, el 14, estamos en un pH básico, ¿ok? Entonces, y este sería el punto neutro. Si nosotros administramos nitrógeno, lo administramos en un suelo que tiene un pH neutro, va a tener una alta disponibilidad. Esta figura lo que representa es la disponibilidad de ese nutriente. Conforme se va suministrando en un pH, en un suelo que tiene un pH más ácido, este nitrógeno va a ir disminuyendo su disponibilidad. O sea que no importa que yo ocupe, por ejemplo, estoy administrando 1 kilo de nitrógeno, ¿no? En la forma que sea, urea, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy poniendo 1 kilo de urea, ¿no? De ese nitrógeno, y en un pH 7 ese kilo de urea va a estar disponible para la planta. Sin embargo, si yo tengo un suelo con un pH de 4.5, si yo pongo ese kilo de urea, pues muy probablemente solo esté disponible, pues no sé, unos 200 o 300 gramos. Lo mismo ocurre con este nitrógeno si nosotros lo aplicamos en suelos con pH alcalino, ¿no? Va a ir disminuyendo. Y aquí se representa primero el nitrógeno porque, como les decía, hay 3 nutrientes principales, ¿no? Para las plantas, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿Qué pasa con el fósforo? Igual el fósforo va a estar muy disponible en un pH neutro y va a bajar su disponibilidad conforme se acidifica el suelo.
y cuando se alcaliniza. Sin embargo, aquí tiene un fenómeno muy extraño, ¿no? Donde sí baja a pH 8.5, pero hacia 9 vuelve a aumentarse esa disponibilidad, ¿no? Entonces, el fósforo tiene este comportamiento un poco extraño, ¿no? El potasio, ¿no? El potasio es muy poco disponible a pHs ácidos y mucho más disponible hacia el neutro y hacia el pH básico, ¿no? Lo mismo ocurre con el azufre y así cada elemento, ustedes pueden ver, estos se llaman macroelementos en el caso de las plantas, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los otros se llaman microelementos porque lo requieren en menor cantidad, pero bien que lo requieren, ¿no? O sea, por ejemplo, para formar correctamente los frutos se requiere bastante calcio, ¿no? Para darle fortaleza a las estructuras como el tallo, se requiere calcio, y así en general, ¿no? Por ejemplo, para formar la clorofila, ¿no? O estos compuestos que van a realizar la fotosíntesis son muy importantes, tanto el magnesio como el hierro, ¿no? Entonces, todos son importantes, se llaman macronutrientes solo porque se ocupan en mayor cantidad y micronutrientes porque se ocupan en menor cantidad. Por ejemplo, el hierro, ¿no? El hierro casi siempre viene en forma de sulfato ferroso, ¿no? Y es así porque debe de estar en un pH ácido. Esa forma química hace que esté como en una forma ácida donde esté disponible, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos va a tener un comportamiento distinto en algún rango donde es más o menos disponible. Si ustedes viendo esta tabla, ¿qué pH consideran que sería el óptimo para asegurar que todos los nutrientes estén disponibles? ¿Cuál sería, si ustedes pudieran elegir el pH de su suelo, cuál sería el mejor? Como entre el 6.5 y Ujú. menos, ¿no? Es Sí, donde estarían todos. exacto, Pati. O sea, por ejemplo, entre 6, 5 y 7, ¿no? Habría buena Sí, disponibilidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio, azufre, calcio, magnesio. Un poquito bajaría el del hierro, el hierro. pero en general tiene de todo, ¿no? Ajá. También podría ser entre 7.6.5 y 7.5, ¿no, maestra? Entre 6,5 y 7,5 está bien, ajá, aunque baja un poquito la disponibilidad de hierro y de manganeso. Sí, sí es un buen. Si ven es cercano a lo neutral, ¿no? O sea, entre 6 y yo diría entre 6 y 7,5 todavía tienen un buen chance de que no tengamos como esos problemas respecto a que estén disponibles los nutrientes. Es decir, tendríamos, entre comillas, la certeza de que si desde que si el suelo de nuestro pH está entre 6 y 7,5, diría, pues que esos nutrientes van a estar disponibles, ¿no? Y ya veríamos a lo mejor por qué no están de forma disponible. Vamos a ver más adelante cómo las plantas nos dicen que les hace falta estos nutrientes. Entonces, les voy a poner aquí una imagen. Estos son unos pastos y perdón que se pixeleó horrible, ¿no? Pero este es un pasto que, por ejemplo, no tiene aluminio y este es un pasto que tiene aluminio. Ajá, esto está crecido en un suelo donde el aluminio, pues el aluminio es un elemento, es un metal que realmente resulta tóxico para las plantas. ¿Qué pasa con el aluminio y el pH? Pues el aluminio se empieza a poner en su forma disponible. Acá no está, ¿no? Porque estos son básicamente los elementos que requieren las plantas. Entonces aquí no está el aluminio. Pero el aluminio, conforme el pH del suelo se vuelve más ácido o está en contacto con ácidos, se empieza a poner de forma disponible. Entonces, este es un suelo con un pH ácido donde el aluminio pues se hizo disponible y entonces fue incorporado
en los tejidos de esta planta y pues al final le resulta tóxico, ¿no? Entonces, si hacemos un zoom, por ejemplo, a sus raíces de este pasto, podemos ver que esta es una raíz más o menos íntegra, ¿no? Normal. Sin embargo, vemos deformaciones en las raíces de una planta donde está creciendo con este aluminio que está disponible, ¿no? Entonces, no solo vamos a tener, el pH es importante para asegurarnos que los nutrientes estén disponibles, sino porque también podría haber algunas cuestiones, como los metales, que se empiecen a poner disponibles si nosotros tenemos un pH u otro, ¿no? A lo mejor ustedes han visto, no sé si estén un poco familiarizados con los procesos de minería, ¿no? Pero en los lugares donde hay minas, donde a lo mejor están extrayendo oro, muchas veces descargan una gran cantidad de ácidos, ¿no? Porque el ácido permite solubilizar muchos de esos metales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, si ustedes tuvieran un pH en su suelo, pH 4, pues puede ser que haya metales por ahí, ¿no? Que vienen ya de la roca madre, del proceso de formación del suelo, y que entonces estarían poniendo disponible este elemento, ¿no? Y hay veces que por eso no crecen nuestras plantas y nosotros no entendemos por qué si le estamos dando, aportando todo, a lo mejor el mejor fertilizante químico en el mercado, ¿no? Y es justamente por esta situación. Ay, perdón. Entonces, miren, aquí les pongo un cuadrito también de la clasificación de los suelos en función de esta parte del pH, ¿no? El pH del suelo, como nos estaba comentando Argelia en el inicio, siempre se mide en solución, ¿no? O sea, el pH es un sólido, entonces necesitamos ponerlo en el disolvente universal, que es el agua, ajá, pero tiene que ser un agua destilada, porque entonces si ocupamos el agua que sale de nuestro grifo, estaríamos alterando esa medida, como les decía, si ustedes viven hacia el sur de la ciudad, pues ya estarían sesgando esa medida hacia el pH ácido, mientras que si viven hacia el oriente, como les decía, por estos procesos de cloración, entonces estarían sesgando su medida hacia pHs básicos, ¿no? Entonces, lo mejor es utilizar un agua que venden en droguerías, ¿no? Farmacia París, en diferentes lugares, creo que hasta en la farmacia del ahorro pueden encontrar agua destilada, ¿no? Que tiene pH 7. El agua destilada no tiene sales, porque las sales también justo contribuyen a incrementar o a bajar el pH. Ajá. Entonces, es un agua sin sales y que tiene un pH neutro. ¿Y cómo lo harían? Si ustedes tienen, por ejemplo, 2 gramos del suelo de su jardín, lo pondrían en 2 gramos de suelo, lo pondrían en una relación 1:2, o sea, 2 gramos de suelo en 4 gramos de agua, y ahí harían su solución. O 1 gramo de suelo, si les parece más sencillo, 1 gramo de suelo en 2 gramos de agua, ¿no? Entonces, así es como se hacen los análisis, digamos, en laboratorio del pH del suelo, ¿no? Y entonces, si en esta solución su suelo tuviera un pH menor a 4.6, es extremadamente ácido, ¿no? ¿Y qué consecuencias tendría? Pues justamente, ¿no? Menor a 4.5, pues vean la disponibilidad de nitrógeno. Casi que tendrían que echar los kilos de nitrógeno para que sus plantas no tuvieran deficiencia, ¿no? A lo mejor sí va a tener bien disponible el hierro, el manganeso, el boro, el cobre, ¿no? Vean que son metales también, el cobre y el zinc, y que empiezan a disponibilizarse o ponerse disponibles en rangos ácidos, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos muchos problemas de cultivo si su suelo fuera extremadamente ácido, y es lo que yo les he dicho por el por qué, una de las razones de por qué la gente abandona el campo, ¿no? Porque sus suelos se vuelven ácidos. Si tienen un pH entre 4.6 y 5.4, se considera ácido,
entre 5,5 y 6,4 moderadamente ácido. El neutro iría desde 6,5 a 7,3, que de hecho sería como el idóneo, ¿no? Para cultivar. El pH entre 7,4 y 8,1 se considera moderadamente alcalino, 8,2 a 8,8 alcalino, y ya más arriba de 8,9 es extremadamente alcalino, ¿no? No llegamos, en realidad los suelos tienen una gran capacidad de amortiguamiento, se llama capacidad buffer, y no llegamos a tener, no he visto suelos que tengan pH 0, 1, ¿no? Y tampoco suelos que tengan pH 13, 14. Es muy difícil, yo no he visto, ¿no? O al menos de lo que yo he estudiado, nunca he visto esos pHs tan extremos, ¿no? Más o menos el pH del suelo está entre estos rangos, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, o cuál es la importancia de saber del pH de nuestros suelos en nuestras macetas, ¿no? Porque tenemos un sistema pequeño, es que nosotros sí podríamos llegar a modificar el pH de nuestras macetas, ¿no? Si fuera, por ejemplo, moderadamente ácido o ácido, nosotros podríamos hacer algunos tipos que se les llaman enmiendas, donde a lo mejor ponemos ceniza. Y entonces si agregamos ceniza a nuestro suelo, podríamos empezar a ir hacia pHs más básicos, ¿no? Y acercarnos hacia la neutralidad. Eso sí lo podemos hacer en nuestras macetas. Sin embargo, en el campo mexicano, pues imagínense la cantidad de ceniza o de enmienda que tendrían que poner y revolver como para cambiar el pH de esos espacios tan enormes de cultivo, pues eso ya es como irreal, ¿no? De pronto, más bien se están buscando otro tipo de soluciones, pero en casa nosotros sí podríamos hacer estas enmiendas o estas modificaciones y muy probablemente tendríamos éxito en modificar el pH de nuestros suelos. No sé si conocen estas plantitas. La hortensia, maestra. Son hortensias, ¿no? Y las hemos visto de diferentes colores. Pues algo que es muy padre de las hortensias es que cuando se crecen en un medio ácido, cuando están en un pH neutro, se ven azules. Y si ustedes las crecen en un suelo con un pH ácido, se ven más bien moradas, ¿no? Y es la misma variedad, ¿no? Simplemente cambia un poco sus colores o la reacción de esta planta hacia el pH del suelo, ¿no? Entonces, bueno, es un dato curioso también para que ustedes sepan de qué ocurre, ¿no? Que sí va a haber algún efecto, hay efectos, digamos, en ese caso, de color con respecto al pH donde crecen, ¿no? Pero muchos de esos efectos más bien se van a haber notado en la deficiencia, en la carencia de los nutrientes, ¿no? Por esa tablita que les mostraba. Ahora, este es el potencial de rendimiento justo en función del pH del suelo. Este es un cultivo de maíz en pH 4,7. Entonces, esa misma variedad de maíz que a lo mejor ha sido domesticada durante varias generaciones por cierta población que dice, uy, no, este maíz es muy bueno, tiene granos enormes, tiene, no sé, 14 hileras de maíz, ¿no? Etcétera. Los parámetros que ellos ocupen para decir que es un maíz muy bueno, ¿no? Si lo crecen en un suelo que tiene pH 4,7, va a tener el 35% de rendimiento, es decir, si producía, no sé, vamos a poner un ejemplo sencillo, 100 kilos, ¿no? 100 kilos en determinado espacio. Si lo crece en pH 4,7, de esos 100 kilos, en vez de tener 100 kilos, va a tener 35 kilos, ¿no? Si lo crece en pH 5, va a tener 73. En pH 5,7, 83 kilos. Si lo crece, digamos, en su óptimo, que es 6,8, va a poder tener los 100 kilos, ¿no? Que daba de rendimiento ese maíz, ¿no? Sin embargo, cuando va subiendo en la escala, ¿no? En 7,5, pues este rendimiento va a bajar, ¿ok? Entonces vean la importancia, ¿no? Sobre todo como en términos productivos, de establecer un cultivo en el pH adecuado, ¿no? Igual la soya, por ejemplo, tiene rendimientos óptimos, aquí sería su pH idóneo, 6,8,
donde el rendimiento es del 100%, ¿no? Y este va bajando con respecto a la acidez y también con respecto a la alcalinidad, ¿no? La alfalfa es uno de los cultivos que les gustan más los suelos más bien básicos, entonces a 6,8 desarrolla su potencial, ¿no? Rendimiento en 100%, 7,5 también. Sin embargo, es muy sensible a suelos ácidos, ¿no? Entonces, en 5,7 baja su rendimiento a 42, pero en pH 5 ya no crece. La alfalfa simplemente ya no crece, ¿no? Entonces, y es esto, ¿no? Justo lo que les decía, que se relaciona con el abandono del campo. Imagínense una persona que cultivaba quizás solo alfalfa, ¿no? Porque es uno de los cultivos más importantes, al menos en nuestro país, ¿no? Que se dedica a alimentar básicamente el ganado. Si el suelo que tenía 6,8 en un principio y entonces dijo, excelente, voy a cultivar alfalfa con los años, ese rendimiento fue bajando hasta que a lo mejor llegó a pH 5 y ya no le crece, ese cultivo ya no le creció, ¿no? Entonces abandona ese espacio y esto es un fenómeno muy, muy típico, ya se ha reportado, ¿no? Por el uso de fertilizantes químicos. El hecho de utilizar un fertilizante químico trae como una consecuencia, a lo mejor no en 2 años ni en 5, pero sí en 10, en 15, de la acidificación del suelo. Y pues obviamente sus consecuencias en los rendimientos, ¿no? En la producción de los cultivos. Ahora, hablando de las plantas o las hortalizas, ¿no? Que es lo que nos compete a nosotros aquí en huertos urbanos, pues es, dependiendo de la especie, van a ser sus valores óptimos, ¿no? Como los que les acabo de mostrar en la tabla anterior. Las acelgas les gusta los pHs entre 6 y 7,8, o sea, toleran todavía un poquito más pHs elevados, ¿no? El brócoli 6,7, col 6, 7,5. Si ustedes observan, casi todos entre 6, 6,5, 7, cercano al neutro, ¿no? El jitomate es mucho más resistente y tiene un rango pues un poco más amplio, ¿no? De 5,5 a 7,5. El pimiento igual, más o menos alrededor de los neutros, ¿no? Entonces, acá les pongo algunos valores de pH con respecto a los cereales, como el maíz, el arroz, ¿no? El arroz, de hecho, tolera hasta pH 5, ¿no? Que ya se podría considerar ácido o moderadamente ácido. La quinoa, el sorgo, el trigo duro, el trigo blando, ¿no? Casi siempre están entre 6,5, 7,5, ¿no? Vean que en general a los cultivos les gustan pues esos valores que decíamos al principio, ¿no? Y no es simplemente como por casualidad, sino por obviamente la disponibilidad de nutrientes que ya veíamos, ¿no? Las leguminosas, algunas leguminosas, la alfalfa, por ejemplo, entre 5 y 7 tienen un rango un poquito más amplio, ¿no? La arveja, el frijol, los cacahuates, la soya, el trébol rojo, el trébol, diferentes especies de trébol, ¿no? Entre 5 y 7, ¿no? Más o menos las leguminosas. Los tubérculos, ¿no? Como la papa, pueden aguantar incluso pH 5, de 5,3 a 6,4, les gusta más, ligeramente ácido. Algunos frutales, los frutales, les gustan más, o toleran un poquito más suelos ácidos, ¿no? Por ejemplo, el plátano, entre 5,4 y 7,5. Los cítricos, ¿no? Entre 5,5 y 6,5, la naranja, la papaya. La papaya es más, le gusta más cercano a lo neutro, ¿no? El aguacate, el manzano. No sé si acá lo tengo. Acá no están, ¿no? Porque estos son como ejemplos más de lo que podemos pensar y cultivar en huertos urbanos. Pero, por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo en cafetales, ¿no? Entonces, el cultivo de café en Veracruz le gustan mucho más los pHs ácidos. De hecho, ahí tienen entre pH 4, pH 5 ya es muy alto para ellos, ¿no? Entonces, pero es un suelo, o esas plantas se han adaptado a crecer en esos pHs y les va muy bien, ¿no? Tienen otros mecanismos para poner disponibles aquellos nutrientes que quizá no están tan disponibles,
¿no? Porque pues si ustedes han visto las plantas de café, pues pueden ser muy altas, ¿no? O sea, pueden generar gran biomasa, entonces sí requieren poder adquirir todos los nutrientes que estén presentes en el suelo, ¿no? Entonces, si ven más o menos entre 5, 5, yo diría que para hortalizas, pues más, regresemos acá, ¿no? Más entre 6 y 7, ¿no? Sería un buen pH. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá de estos valores? Maestra, y si no hay forma casera para medir el pH, o sea que no sea de un laboratorio. Sí, sí, sí. De hecho, esa va a ser nuestra siguiente práctica. Vamos a hacer un indicador de pH con col morada. Hay esa sería como lo más casero, ¿no? Sin embargo, también es que ya venden tiras reactivas de pH. No sé si las han visto. Yo las he visto que luego las venden en los acuarios, ¿no? Porque hay algunos peces, sobre todo los de mar, los de agua salada, que les tienen que regular muy bien la cantidad de sales y el pH, ¿no? Son muy delicados. Entonces venden unas tiras que son de colores, que tienen como 4 o 5 colores, y ustedes lo sumergen en la solución, ¿no? Recuerden, para medir el pH del suelo, tiene que ser una solución 1 en 2, ¿no? Es decir, 1 gramo de suelo en 2 partes o 2 gramos de agua, ¿no? Entonces, con eso hacen una solución. El líquido resultante es el que introducen en la tira reactiva y ya después esas tiras reactivas tienen una referencia donde uno puede ver cuál es el pH que le da. Sin embargo, podemos hacer uno, si no consiguieran esas tiras, ¿no? Que también las venden en las droguerías, podemos hacer un indicador de pH con col morada, que es lo que vamos a ver la siguiente sesión, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que el pH en el suelo tenga ese valor, ¿no? Por una parte, la alcalinidad del agua de riego. Si, como les decía, si ustedes viven en Iztapalapa, como yo, donde el agua constantemente está pH 8, pH 9, pues entonces van a empezar a alcalinizar un poquito sus sustratos, ¿no? El suelo tiene, como les decía, una gran capacidad buffer, o sea, aguanta mucho con respecto a su origen. Para empezar, el suelo pues va a tener un pH dado si se formó de rocas volcánicas, si se formó de arenas, ¿no? De roca sedimentaria, o sea, depende mucho de dónde se forma ese suelo, ¿no? Para empezar, va a tener un pH dado. Pero luego, hablando como muy particular en el caso de la tierra que nosotros ocupamos del suelo que nosotros ocupamos para cultivo de nuestras macetas, ¿no? Va a depender de que, bueno, nosotros vamos a ir modificando levemente ese pH, pues, con el agua de riego, ¿no? Si nosotros empezamos a poner enmiendas orgánicas como la composta, ¿se acuerdan qué pH tenía la composta? Según al final, de lo que hemos revisado, ¿se acuerdan qué pH tenía? O de la lombricomposta, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada, que la norma mexicana establecía un pH para las compostas, para la lombricomposta? ¿Sí se acuerdan o no? No, 5, maestra. Van a tener entre un pH 7 y 8, ¿no? Entonces, pues obviamente es un pH pues cercano a la neutralidad. Entonces, nosotros vamos a estar ayudando, contribuyendo. Si nosotros estamos aplicando compostas, ¿no? Vamos a estar contribuyendo a que el pH de nuestras macetas se mantengan cercano a la neutralidad. Si nosotros estamos poniendo fertilizantes de origen sintético, como urea, lo que vamos a hacer es llevar el pH de nuestro suelo hacia lo ácido.
Si nosotros además hacemos algún tipo de enmienda, ponemos yeso o cal agrícola, vamos a llevar nuestro suelo hacia pHs más bien básicos, ¿no? Entonces, por eso es importante. De hecho, incluso cuando nosotros se acuerdan que hablamos de cómo armar nuestro maceto huerto, que les decía, pónganle tepojal, pónganle tezontle, ¿no? Eso va a aportar ciertos minerales, pero esos minerales ya en solución, cuando nosotros estemos regando, van a también a liberar sus iones y van a contribuir al pH, ¿no? A modificar el pH. ¿Qué pasa también? Por ejemplo, las raíces, las plantas, en sus raíces, liberan unos compuestos, creo que ya hablamos un poquito de ellos, que se les llaman exudados, ¿no? Entonces, ellas producen, en su acción de la fotosíntesis, producen glucosa que les va a ayudar a ellas a generar sus propias estructuras, ¿no? Sus hojas, sus tallos, lo demás, pero como algunos compuestos de desecho van a liberar ácidos en las raíces. Ajá, esos ácidos, si nosotros tenemos un suelo vivo, ¿no? Que esté lleno de microorganismos benéficos, ¿no? Bacterias y hongos, esos ácidos van a ser comidos por esas plantas, ¿no? Y en retribución a lo mejor le pueden dar fitohormonas a la planta, ¿no? Como una especie de simbiosis, ¿no? De mutualismo. O sea, la planta me da esto, yo le regreso esto otro, ¿no? Que sucede bastante, ¿no? Pero si no hay vida ahí, pues esos ácidos que se van produciendo de las raíces se van a quedar en ese sustrato, en ese suelo, ¿no? Entonces, otra vez vamos a poder ir modificando el pH de nuestro suelo, ¿no? Como les decía, el uso de fertilizantes, hay algunos fertilizantes de reacción ácida o alcalina, los hay de una u otra forma, por ejemplo, hay un superfosfato, que es un fertilizante de origen sintético que tiene reacción alcalina, ¿no? Eso quiere decir que va a alcalinizar, de hecho, el suelo, ¿no? En general, los fertilizantes de nitrógeno lo acidifican, ¿no? ¿Qué va a pasar también? El pH, como les digo, es resultado de todo ello, ¿no? O sea, es resultado en nuestra maceta de dónde trajimos la tierra, ¿no? Quién formó ese suelo, esa tierra. Va a ser resultado de las piedras que le pusimos, de la fibra de coco que nosotros pusimos, ¿no? Y va a haber cierta cantidad de nutrientes. Entonces, cuando nosotros empezamos, digamos, el tiempo cero, ¿no? Y sembramos nuestro jitomate, el jitomate es un cultivo pues muy exigente en nutrientes, ya veíamos esa parte también, ¿no? Entonces, terminando el cultivo, si nosotros no abonamos ese suelo, de nueva cuenta, pues entonces vamos a estar afectando también el pH de ese suelo, ¿no? Entonces, a mí me gusta, ¿no? En particular, justamente utilizar enmiendas orgánicas como las compostas, las lombricompostas, que ayudan a mantener el pH cercano a la neutralidad y eso, pues como vimos, afecta directamente en los nutrientes, ¿no? Una planta que está bien alimentada, que tiene acceso a todos los nutrientes, difícilmente se va a enfermar, ¿no? Y entonces va a ser una planta que me dé menos lata en el sentido de los cuidados, ¿no? Porque pues yo ya me aseguré de que están ahí los nutrientes y de que están en una forma disponible. Uh-huh. ¿Cómo medimos el pH? El pH, hay algunos, bueno, el aparato que se utiliza para medir el pH se llama potenciómetro, ¿no? Porque recuerden que pH es de potencial de hidrógeno, entonces de ahí es que viene el nombre. Hay unos aparatos como estos que se utilizan directamente para medir pH en suelo. Y son muy buenos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tiene un sensor para estar midiendo el pH y por acá, por ejemplo, puede tener un sensor para medir humedad o temperatura, ¿no? Entonces, estos aparatos están muy padres, pero pues solo si ya se van a dedicar como básicamente a esto, ¿no? Al cultivo. De manera casera, bueno, este es el aparato, el potenciómetro que se utiliza en el laboratorio, ¿no? Donde está aquí, tiene un sensor de temperatura y como tal el sensor de pH, ¿no? Y de manera casera,
ustedes pueden, les decía, están estos potenciómetros que se llaman de pluma, ¿no? O portátiles, que yo los he visto en Mercado Libre como en 200, 300 pesos, y entonces vienen acompañados con unas soluciones calibradoras, ¿no? Esto nosotros tenemos que calibrarlo en nuestra casa, pero disolvemos este sobrecito y vemos que aquí diga 4, y si no dice 4, pues con un desarmador en la parte de atrás le giramos para que tenga la medida exacta, ¿no? De 4. Y después disolvemos este otro sobrecito y lo mismo, ¿no? Debería medir 6.86. Y ya después de que calibramos, ya podemos utilizarlo para medir la solución del suelo. Recuerden que tenemos que hacer una solución del suelo en agua destilada, ya sea una relación 1-2 o 1-1. En general se hace 1-2, ¿no? Están estas tiras que les digo que son de pH. Hay de diferentes tipos. No sé si, no puse la otra. Esta es una muy sencilla donde toda la tira es de un color, ¿no? Y dependiendo de cómo se ponga, de la tonalidad que se ponga este papelito, ¿no? Es papel reactivo de pH, ¿no? Los rojos, amarillos nos dan valores, ¿no? Ácidos. Los azules, los morados, pHs básicos, ¿no? El pH 7 es un amarillo verdoso. Entonces, con lo que nosotros hacemos la solución de nuestro suelo, mezclamos agua y suelo de nuestro jardín o de nuestras macetas y le metemos una de esas tiras a esa solución y ahora comparamos con esta referencia de color, ¿no? Entonces, esa es una de las formas para medir el pH. Y la otra es un indicador morado que está a base de una molécula que se llaman antocianinas, que están presentes, por ejemplo, en la col morada. Están muy presentes en la col morada, ¿no? Entonces, les voy a enseñar a hacer este indicador, donde a pH neutro, pues van a tener una tonalidad medio moradita, azulada, y después, conforme vayan avanzando, hacia soluciones ácidas. Para eso también, para este indicador, pues yo les pediría que tengan col morada, agua, de preferencia agua destilada, pero si no pueden, pues la que tengan en casa, ¿no? Va a haber ahí un sesgo, pero no importa porque se va a mantener en todas las mediciones. Y algunas soluciones ácidas y algunas soluciones básicas para probar. Ya veíamos en una imagen previa, no sé, a lo mejor sabemos que limón tiene pH 2, pues entonces consigo un poquito de limón, ¿no? Etcétera, ¿no? O por ejemplo, un poco de cloro, un poco de leche, ¿no? De pronto bicarbonato, para empezar a tener esta escala, ¿no? Y de una vez que tengamos nuestra referencia, entonces podemos hacer nuestra prueba con el suelo y identificar pues qué pH tendríamos, ¿no? En nuestro suelo. ¿Sí? Ahora, fíjense que esta parte del pH es muy interesante. Hay unos indicadores también, pues naturales, ¿no? Porque estas moléculas, las antocianinas, que también están presentes justamente en las hortensias, ¿no? Y por eso es que cambian de una coloración como azulada a rojiza, rosada, en respuesta al pH, ¿no? También están presentes pues en muchas plantas, ¿no? Por ejemplo, el frijol mariposa, no sé si lo conocen, pero la especie es Clitoria ternata. Estas son sus florecitas. En Vietnam le llaman Nam Doc Anh Chan. Se usa mucho allá como antioxidante, para regular los niveles de azúcar, ¿no? Como relajante y desinflamatorio. Y es muy común hacerse este té, ¿no? También para los síntomas de resfriado. Entonces, este tecito, cuando es azul moradito, ¿no? Y entonces cuando le ponen, porque se acompaña con unas gotas de jugo de limón, cambia de color, ¿no? De azul a rosado. Y es muy bonito y es algo que también, de hecho, están aprovechando en las cafeterías, ¿no? Yo he estado viendo
que cambian esto, ¿no? Así, uy, no, magia, ¿no? Simplemente es un efecto de la reacción de estos compuestos pues, tanto a soluciones ácidas, ¿no? En este caso como básicas también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta prueba del pH en nuestra tierra, ¿no? Una va a ser con nuestro indicador morado, que lo vamos a hacer la siguiente clase, y la otra es, de manera sencilla, aunque ustedes tienen que ser muy observadores, porque a veces no es tan evidente, ¿no? Pero si lo quieren hacer, háganlo. Bueno, tomen un poco de su suelo, ¿no? Un puñito, y le agregan bicarbonato. Si empieza a formar como burbujitas, ¿no? Eso quiere decir que entonces está en contacto con su opuesto, ¿no? Que es algo ácido. Entonces vamos a saber que nuestro pH, nuestra tierra tiene un pH ácido si en presencia de bicarbonato le salen burbujitas, ¿no? Al contrario, ¿no? Si nuestro suelo es alcalino o básico, en contacto con una solución ácida, pues va a ser esta reacción con gas, ¿no? Son reacciones ácido-base. Entonces, cuando se mezcla un ácido con una base, se neutraliza, pero en la neutralización se libera gas, ¿no? Y se ven burbujitas. Entonces, si por ejemplo nuestro suelo es ácido y le agregamos más ácido, pues eso no va a generar ningún tipo de reacción, ¿no? Entonces no vamos a ver burbujas, tiene que ser lo opuesto. ¿Sí quedó clara esta pruebita? Sí. Va. Ahora. Ahora, sí. ¿Tendríamos que disolver un poco la tierra o así directamente? Directamente en el suelo. Uh-huh. Sí, como que le haces un huequito a la montañita y le agregas una cucharadita de bicarbonato o de vinagre. La reacción casi es inmediata, ¿no? No es que tengan que dejarlo ahí 1 hora o 2 días, ¿no? O sea, en cuanto se lo ponen, y le agregan un poquito de agua, obviamente para que se mezclen, van a ver esa acción, ¿no? Pero sí tienen que ser muy, muy observadores. Hay veces que no es tan evidente, ¿no? Porque en realidad el suelo, como les decía, otra vez, tiene esta capacidad buffer de atrapar muchas cosas, ¿no? A un suelo, por ejemplo, le podría caer, no sé, por ejemplo, a 10 gramos de suelo, le podrían caer hasta 5 gramos de vinagre y muy difícilmente va a cambiar su pH, ¿no? Porque se resiste mucho a los cambios de pH, ¿no? Sin embargo, les decía que nuestras macetas sí va a ser posible que nosotros podamos modificar un poquito. Lo más típico es encontrarnos suelos ácidos, ¿no? Suelos que a lo mejor, como les decía, no había la presencia de microorganismos o tanta presencia de bacterias y de hongos, y entonces que se acumularon los ácidos que venían en las raíces, ¿no? O que son suelos que se fertilizaron, ¿no? Que hubo fertilización química y entonces tendieron a la acidez. Eso es lo más común, ¿no? Un suelo, digamos, esta tierra que venden en el mercado, la tierra de hoja que viene de los bosques, generalmente tiene pH 7, ¿no? Porque es muy rico en materia orgánica y como se acuerdan, las compostas y las lombricompostas también tienen esos pHs, ¿no? Que son sustratos o abonos que son muy ricos en materia orgánica. Entonces tienen esos pHs, ¿no? Como entre 7, 8. ¿Mm? Ahora, hay diferentes tipos de cal, ¿no? Porque estas son, digamos, como tipos de enmienda, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi suelo es muy ácido? Pues entonces ustedes podrían hacer esta enmienda que es con cal, pero está la cal que es la cal quemada o la cal viva, no sé si ustedes la conozcan, pero es la que se utiliza mucho para hacer la nixtamalización, cuando se cose el pozole también, es la que luego nos venden, se llama cal viva y ese es óxido de calcio, esta es su fórmula química, CaO, y esta tiene un 85% de calcio.
la cal hidratada o la cal apagada, que es hidróxido de calcio, que es la que venden en las ferreterías, que tiene esta fórmula química muy parecida a esta, pero no es lo mismo, tiene un 65% de calcio, ¿no? La piedra caliza como tal es carbonato de calcio. Este es muy abundante, pues justamente en, en las playas, ¿no? Digamos por la formación de la roca madre. Y esa es carbonato de calcio, que si nos da tiempo la siguiente semana después de hacer el indicador de la col morada, les enseño a obtener esta parte del carbonato de calcio a partir no de piedra caliza, sino de cáscara de huevo. Uh-huh. Y este tiene de un 80 a un 90% de calcio, que nos va a servir en este sentido si nuestro suelo es muy ácido, para aplicarlo como enmienda, como agua de riego, ¿no? Para ir modificando poco a poco ese pH ácido, pero también, por ejemplo, si nosotros detectamos, ya vamos a llegar, casi ya vamos a llegar, no sé si en un par de clases tal vez, a ver las deficiencias en nuestras plantas. Si nosotros detectamos deficiencia de calcio, pues entonces podríamos suministrar este preparado que les voy a compartir como la elaboración, ¿no? También está la piedra caliza dolomita, que tiene carbonato de calcio y magnesio, ¿no? Y ese tiene solo 52% de calcio. Entonces, bueno, eso, digamos, estos datos solo son como para que ustedes vean cuánto calcio tiene. El calcio tiene el potencial justamente de basificar un suelo, pero pues obviamente va a depender de cuánto lo hagan, ¿no? Si ustedes están utilizando piedra dolomita, a lo mejor requieren el doble de cantidad que si solo ocuparan cal viva, ¿no? Es uno de los ejemplos también para que, si es el caso, igual me pueden preguntar, ¿no? En caso de que el pH de su suelo esté muy ácido, podemos ver cuánto suelo tienen y yo les paso las dosis, ¿no? Para que puedan ponerle, no sé, cal viva, ¿no? También del tipo de cal que ustedes consigan. La más fácil de conseguir es la cal hidratada, ¿no? Entonces, para que tampoco se vayan a pasar y vayan a agregar en exceso y después entonces tengamos el problema del otro lado, ¿no? Que tengamos ahora un suelo muy básico, ¿no? Entonces, miren, esto, a pesar de que, como les decía, a pesar de que a los cafetos les gusta el pH ácido, puede ser que justamente por la cantidad de ácidos que generan estos árboles, ¿no? Arbustos, árboles, eh, generan ácidos, ¿no? Entonces empiezan a acidificar el suelo, pero no solo eso, sino el uso excesivo de fertilizantes hace que también se vuelvan ácidos y entonces hay un punto que aunque a los cafetos les gustan los pH 4, 4, por ejemplo, pueden llegar a tener pH 3, 3, 5, ¿no? Y eso va a también traer consecuencias en el rendimiento del café, ¿no? En este caso. Entonces se aplica como una enmienda un poco de dolomita. Uh-huh. Entonces esas son cosas que se hacen normalmente, ¿no? Aquí les voy a poner simplemente esta imagen, ¿no? De la deficiencia de nutrientes para ir entrando en ese tema, pero las plantas pues presentan estos síntomas, ¿no? Cuando hay una deficiencia de ciertos elementos. Ya lo vamos a ver a detalle, ¿no? Pero depende justamente, ¿no? Para empezar del sustrato. El sustrato va a tener cierta, ¿se acuerdan? Electroconductividad y capacidad de intercambio catiónico. O sea, ¿cuántos nutrientes tienen? Esos nutrientes tienen carga positiva, tienen carga negativa, se pueden pegar a, no sé, por ejemplo, a la fibra de coco que yo le puse, se pueden pegar al tezontle o al tepojal, ¿no? Y entonces van a estar ahí, van a estar presentes esos nutrientes, pero esos nutrientes van a estar disponibles o no dependiendo del pH de mi suelo, ¿ok?
Y ahora, ¿eso cómo se refleja en el crecimiento de mi planta? Esta es una plantita de jitomate, donde, por ejemplo, podemos observar deficiencias de fósforo, si observamos plantas, hojitas con estas coloraciones moradas, deficiencias de nitrógeno, ¿no? Creo que esta es una de las deficiencias más comunes, donde las hojitas se ponen amarillas, sobre todo las hojitas amarillas viejas, ¿no? Vamos a ver esto con mucho más detalle, elemento por elemento y qué podemos hacer al respecto, pero lo primero que tenemos que saber es, yo tengo un sustrato, la maceta en la que yo puse esta planta, hice una mezcla de sustratos. ¿Se acuerdan que les compartí unas tablas de los diferentes sustratos y las características que tenían respecto a macroporo, microporo, electroconductividad? Pues entonces hay que revisar eso, ¿no? O sea, yo incorporé dentro de esa mezcla algunos sustratos que tengan una buena capacidad de intercambio catiónico, es decir, que puedan, los nutrientes puedan quedarse pegados ahí, ¿no? Eso por una parte. Y la otra es, ¿qué pH tiene mi suelo, no? O sea, si hay nutrientes, ¿van a estar o no van a estar disponibles para la planta, no? Uy, chin, ¿no? Ya me di cuenta que el suelo que tengo tiene pH 4 o 5. Uf, ¿no? Entonces, a lo mejor voy a tener que hacer una enmienda con cal, ¿no? Por ejemplo. O pueden hacerlo también con cenizas. También es un elemento que ayuda bastante a remediar esa acidez del suelo, ¿no? Y entonces, si ya tengo todo eso cubierto, debería ser, ¿no? O porque además dentro de cuando armé mi maceto huerto, también le puse composta, ¿no? ¿Se acuerdan que había un porcentaje de 10%, del 10 al 20% de composta? Entonces, sí hay nutrientes ahí, sí se pueden quedar y están disponibles. Entonces, mi planta debería crecer bien. Si estoy empezando a ver deficiencias, ¿no? De nitrógeno, ahora, ¿qué puedo hacer? Eso va a ser el siguiente paso, ¿no? Estoy viendo deficiencias de zinc o estoy viendo deficiencias de manganeso y a veces esas deficiencias surgen porque cuando nosotros hacemos nuestras compostas no son tan diversas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí, no sé, no me gusta mucho el brócoli, ¿no? O el betabel. Entonces, mis compostas usualmente pues no tenían mucho brócoli, ¿no? Y el brócoli, por ejemplo, es un alimento que tiene mucho azufre. Entonces puede ser que mis plantas, aunque yo esté haciendo mi composta y todo, no es que esté únicamente presente ahí, ¿no? Pero podría ser que mi composta no estuviera deficiente de azufre, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que entre más diversa sea su composta, ¿no? O sea, sí les enseñé unos ejemplos de una lombricomposta que se hizo con pulpa de café. No, pues qué padre, ¿no? O sea, como un sistema productivo está muy bien y de hecho es muy constante, lo tienen casi estandarizado, excelso, ¿no? Sin embargo, puede ser que estemos dejando de lado ciertos nutrientes, ¿no? Y entre más diversa sea su alimentación, más diversa va a ser su composta y seguro menos problemas de deficiencia de nutrientes en sus plantas van a tener, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema con calma, ¿no? Pero lo primero es que intenten de alguna de las formas que les acabo de comentar, medir el pH de su suelo, ¿ok? Y la siguiente sesión, entonces, esto lo vamos a hacer juntos, ¿no? En la parte del indicador de pH. Entonces necesitan una col morada, de preferencia agua destilada, pero si no, pues el agua que ustedes tengan. Eh, alguna forma de, pues obviamente de picar o de moler la col, una ollita, vamos a sacar este extracto en agua caliente, ¿no? Entonces agua, alguna fuente de calor y varios recipientes donde ustedes puedan hacer las pruebas con respecto a algunos elementos. Me voy a mover así súper drásticamente. Perdón. A lo mejor me salí. A ver.
algunos elementos se pueden guiar de estas listas, ¿no? Que tengan en casa para probar y tener toda nuestra gama de pHs, ¿no? Ya si ustedes quieren, y aprovechando, digamos, el esfuerzo que vamos a hacer de extraer estos pigmentos de la col morada, si pudieran conseguir papel filtro, estaría excelente, porque con eso podríamos hacer nuestras tiras que nos duran más o menos unos 3 o 4 meses para probar el pH de diferentes cosas que hagamos, ¿no? O diferentes macetas, o no sé. A mí como me gusta mucho estar probando, siempre se me acaban mis tiras, ¿no? Pero si pueden conseguir papel filtro, está muy bien. Puede ser incluso el papel filtro el que se utiliza para las cafeteras, ¿no? Lo vamos a recortar y vamos a hacer tiritas, ¿no? Para hacer nuestras tiras reactivas de pH, pero primero sí necesitamos generar esta gama, ¿no? Porque como se acuerdan, la idea de generar el indicador, ¿no? A base de col morada, pues es, en ese caso de las tiras de papel filtro que les digo, es que nosotros tengamos tanto nuestras tiras como, pues obviamente, nuestra gama, ¿no? Que va a ser nuestra referencia para después ver a qué pH corresponde, ¿no? Y no tener que estar haciendo esta gama todo el tiempo o cada vez que nosotros queramos medir, ¿no? Maestra, si tengo papel fabriano que es 50% algodón, ¿me serviría? Sí, 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 sí. Gracias. Papel de algodón sí, sí sirve. Cartulina no, cartulinas no. Me parece que lo más fácil de conseguir también sería en todo caso los filtros, ¿no? Los filtros de café, si pueden conseguir algunos que sean más, los más gruesos posibles, está bien, si no, pues el que sea que consigan. Ujú. Es que tengo papel filtro, pero es muy delgado. Cuando hicimos la práctica con el liceo de la clorofila, tuve que poner 2 o 3. Y ahora en su último curso, el de ilustrando, me quedó mucho papel fabriano y por Perfecto. le comentaba. Está muy bien. Sí, con ese está muy bien, ¿no? Ese papel fabriano, el papel que se utiliza para, para pintar con acuarela, ¿no? Que es de algodón, ese también es muy bueno. La idea es que absorba, ¿no? Que sea muy absorbente, pero que exactamente no sea muy delgado, porque luego se nos rompen. Ok, pues bueno, no sé si tengan alguna duda hasta acá de por qué es importante medir el pH, ¿no? O sea, cómo se relaciona el pH, el suelo, los nutrientes, ¿no? Y el cultivo de nuestras plantas, obviamente. ¿No? ¿Todo bien?